Bueno, pues este vídeo que empiezo hoy pretende ser el comienzo de una serie de vídeos centrado en la nueva serie de Amazon que va a ser Los Anillos de Poder, o por lo menos el cartel que aparece, incluso aparece como El Señor de los Anillos de Poder. Y bueno, pues ya sabemos que va, o por lo menos todo indica que va sobre la segunda edad, porque la productora tiene los de, bueno, digo la productora, yo que sé quien sea, pero me imagino que la productora tiene los derechos de los apéndices del Señor de los Anillos, que mira, podía haberlos tenido aquí para enseñarlos, ¿no? Un librito donde viene muchísima información, pero muy compendiada. De modo que, de modo que pues se puede sacar muchísima información y con cierta libertad, puesto que no hay un relato desarrollado, sino que hay información un poco vaga a veces y que ocupa muchísimo tiempo y además muchísimas zonas geográficas, por tanto de ahí se puede sacar claramente un montón de información. ¿Qué ocurre con esto? Pues que claramente al no haber una novela detrás que es la que se va a emitir, en la que se va a adaptar, como puede ser con The Witcher. Pues The Witcher, por ejemplo, pues sí son muchos libros y simplemente se adapta. ¿Qué ocurre aquí? Aquí entra la libertad absoluta del redactor, iba a decir, de los guionistas, ¿no? Y bueno, y de todo el equipo artístico, ¿no? Van a beber mucho de lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, hay en un tráiler una imagen de un enano y a mí me recuerda mucho a los enanos del Hobbit que no a los del Señor de los Anillos. Pero bueno, van a beber para ser coherentes con lo que ya se ha hecho, lo cual está muy bien, pero además van a tener la libertad de crear y rellenar todos los huecos, que son muchos. Sabemos que por los guiones, por lo que haya salido, se sabe que los personajes son totalmente ficticios, prácticamente están dentro del mundo, el contexto nos va a ir presentando la gente importante de la serie o de la literatura de Tolkien, pero en sí el peso de la acción narrativa no la va a llevar personajes de Tolkien, sino que la van a llevar otros personajes que están creados en esta ficción secundaria, eh, y vamos a ver hasta qué nivel de respeto o qué nivel de creatividad tienen los guionistas. Bueno, dicho esto, voy a intentar ver. Entiendo que esto pues, está funcionando, el streaming. Y bien, ¿qué es lo que voy a hacer en estos vídeos? Pues en estos vídeos lo que voy a hacer es lo siguiente. Mm, voy a presentar los libros que sirven de trasfondo literario ficticio creado por el propio Tolkien a la serie. La serie tiene, como digo, los derechos de los apéndices, pero aparte de los apéndices, ¿qué hay? Escrito por Tolkien sobre esta época que se nos va a presentar en la pantalla, ¿no? Hecho por Amazon. Bueno, yo no me fío de nadie, pero porque ya estamos curados en salud, ¿no? Por lo que ya hemos vivido. El caso es que voy a presentar, mira, dentro de esta obra. Vamos a empezar por esta obra. ¿Por qué por esta obra y no por otra que podía hablar de otra? Este es el primer libro que se publica de Tolkien póstumamente. Tolkien muere en el año, bueno, voy a decir en el 72, pero a lo mejor fue en el 73. Son cosas que me pasan, ¿no? Que no me acuerdo. Bien, pues en el 77 su hijo, me he quedado así pillado porque me ha salido una notificación del streaming que estoy haciendo y no sabía si ponerme a arreglarlo o no, pero vamos a centrarnos en esto. Tolkien publica, Tolkien, el hijo de Tolkien, Christopher Tolkien, publica en el año 77 este libro, el Silmarillion. En este libro se incluyen 5 libros, más unos árboles genealógicos, más una tabla clasificatoria de las razas de los elfos, o razas, tribus, grupos, como queramos llamarlo. Hay además una nota acerca de la pronunciación, hay además un índice de nombres propios, geográficos, de personas, etcétera. Aparece además una especie de pequeña guía etimológica
y un mapa también del lugar donde ocurren las cosas. Todo eso viene. Uno de los 5 libros es el que se llama Acalavez, porque la E es larga. Entonces sería algo así como, y hay una L geminada, que yo entiendo que es geminada y no palatal, que sería algo así como Acalavez. Y le pongo esto el acento donde me ha dado la gana, porque realmente no sé dónde va. Bien, Acalavez. A ver, creo que no enfoca muy bien, pero no importa. Se ve. La caída de Númenor sería el subtítulo, el título real, Acalavez. Por ahí pondré un enlace, cartelito, que para enviaros al vídeo que hice sobre el segundo libro que aparece aquí dentro y donde también explico el contexto y qué es este libro, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un resumen muy rápido. En este libro Tolkien pretendía tener 5 obras que te resumiera la historia, digamos, de la creación ficticia. A ver, en el mundo ficticio de Tolkien hay un dios que lo crea todo, ¿no? Entonces el Big Bang. Crea a partir del Big Bang, podríamos decir, pues toda la historia. Pues entonces aquí se intenta compendiar lo importante según un punto de vista de lo que ocurre desde que se crea el mundo, que aparece aquí también, una especie de génesis, hasta hasta el final de las cosas importantes del mundo ficticio, y a partir de entonces pasaría a la historia real, a la nuestra. Bien, pues el cuarto libro, como digo, es la Calavez, que va sobre la segunda edad. En este mundo hay una primera edad, una segunda edad y una tercera edad del Sol. Antes hay otros tiempos, antes de que el Sol surgiera en el horizonte, ¿no? Bueno, pues esto iría sobre esa segunda edad. 3000 y pico años que dura esta segunda edad. Y te cuenta un poco lo que ocurre centrado en un lugar muy concreto, Númenor. Entonces, ¿de qué va este libro? De la historia de Númenor. Pero es un resumen, porque si viésemos las páginas que ocupa, ¿vale? Veremos que es mínimo. Es algo así como. Es algo así como 30 páginas, son 30 páginas y no es con una letra comprimida que haga falta una lupa para leer, se puede leer fácilmente con, ¿vale? Con velocidad, con cierta velocidad. 30 páginas que se leen, estas 30 páginas en concreto se pueden leer en una tarde bien dedicada a esto. Bueno, pues no me gusta hacer un resumen del libro porque el resumen ya está hecho en 20.000 páginas de internet, pero bueno, hay algo que me interesa. Bueno, 3 cosas. Vamos a mencionar 3 cosas del libro y yo creo que podría ser suficiente para este vídeo. La primera sería un poco cómo está estructurado. Pues el libro está verdaderamente estructurado en 4 partes y un escolio. Vamos a llamarlo así. ¿Qué son estas 4 partes? Pues, ¿por qué digo yo que hay 4 partes? Son además desiguales. Hay una primera parte que sería menos una parte, digamos, 14, perdón, 29, 28 párrafos. 28 párrafos concretamente, los tengo numerados, 28 párrafos. Bueno, pues son 28 párrafos donde se cuenta bueno, es una introducción, podríamos decir, o comienza con una introducción de cómo empieza la segunda edad, cómo llegan estos hombres a esta isla en la que se centra toda la acción de este libro, que por cierto, Acalavez significa la caída, entonces algo así como viene a contarnos la caída de Númenor, o sea, ya se sabe el final desde el título, ¿no? Entonces te viene a contar qué pasó, el destino de estos hombres. Bueno, pues esta primera parte se basa prácticamente o únicamente en eso, en decirnos cómo llegan, lo bien que viven al principio y qué ocurre. Y el punto de inflexión. Bueno, pues digamos que es la introducción de cualquier relato narrativo, aunque aquí hay mucho carácter descriptivo en este texto, pero bueno, al haber un progreso temporal, pues podemos decir que este avance narrativo o esta parte narrativa de la obra sería la introducción, la presentación, ¿no? de los hechos. Bueno, pues esa primera parte introductoria sería la mitad de esta primera parte introductoria, pues simplemente contarte cómo llegan, un resumen muy descriptivo de lo que ocurre.
y la segunda parte, o la segunda mitad de esta primera parte del relato, de estos primeros 28 párrafos, pues lo que hace es contarte la, la llegada, digamos, a un momento bueno, álgido de esta civilización y el trauma, el golpe que se produce y que hace que haya una caída. En este primer caso es una caída moral y espiritual, ¿vale? Puede ser que el título tenga que ver con esta caída y no solo con la material de la isla. Bien, ¿qué ocurre con esta caída? Bueno, vamos a dejarlo aquí y esa será la segunda cosa que vamos a mencionar. ¿Qué significa esto de la caída? Bueno, por la segunda parte del libro, desde el párrafo 29 hasta el párrafo, pues no sé si merece la pena decirlo con exactitud, pero bueno, ya que estamos, hasta el párrafo 73, si no me equivoco, efectivamente, hasta el párrafo 73, lo que tendríamos sería el desarrollo de la acción. Sería, una vez que, digamos, se ha hecho el nudo al final de esta primera parte, viene el desarrollo completo de la acción, donde se ve tres reyes, es decir, la primera parte, fijaos que son 28 párrafos, en esta primera parte se resume todo muy rápido y se menciona prácticamente los reyes 13 y 14, son lo importante, el rey 13 y el rey 14 de Númenor. Luego, cuando empieza la segunda parte, lo mismo, hay un resumencito al principio de cómo, qué ocurre fuera de Númenor, y luego, es decir, como los numenoreanos, esta gente, esta civilización viaja a la Tierra Media. Seguramente en la serie se centren en esta Tierra Media y cómo llegan los numenoreanos, es decir, desde la isla. Entonces, pues allá en la serie se vaya viendo la relación de la gente que vive en la Tierra Media y los que viven en la isla de Númenor, se van relacionando. Entonces llega un momento en el que ocurre algo malo, ¿no? Ahora lo veremos, ahora lo diré, ¿no? Pero esta segunda parte sería centrarse en los reyes. 22, 23, ¿vale? Más o menos serían esos los reyes. Diría yo que simplemente, sí, 22, 23 y bueno, y por supuesto el 24, pero comienza con el 24, el rey 24 es el último rey. Entonces, como vemos, hay un momento de inflexión al final de la primera parte de esta obrita, luego hay una parte enorme donde se empieza a resumir hasta que llega al rey 22, al 23, y por último pasamos al 24. Y aquí ya está el meollo de la obra. La parte extensa, donde más se para, sería en este rey 24. ¿Qué pasa durante su reinado? Que es el último rey, y por tanto aquí llega la caída real de Númenor. Númenor es la isla a la que van a vivir estos hombres cuando comienza esta segunda edad. Con la caída de Númenor, con la destrucción de Númenor, llega al final de la segunda edad. Bien, pues aquí te cuenta en gran parte del libro, ahora, digamos que de esta segunda parte del libro, a partir del párrafo 28 hasta el 73, pues la gran mayor parte de esta parte se centra en este rey. Y ahora mencionaremos qué significa todo esto, por qué se va parando en estos reyes concretos, en el 12, 13, 14, en el 22, 23, 24, y bueno, y paso a la tercera parte del libro y luego, como digo, mencionamos la parte más del contenido. La tercera parte del libro ya sería el desenlace, cuenta simplemente pues qué pasa al final. Hay un epílogo en el que te dice, pues bueno, qué pasó al final del todo, ¿vale? Es decir, la tercera parte sería el desenlace. Por tanto, está muy bien estructurado. Y digo que está en estas partes, además se ven claramente porque hay un espacio entre los párrafos. Entonces tenemos un inicio, una presentación con un nudo, hay un desarrollo de la trama centrado en un rey, porque de lo que va la obra es de la caída de Númenor. Por tanto, no interesan a los reyes que no tienen tanto importancia. Se centra en los dos que tienen importancia, especialmente el 14 y el 24. Entonces el desarrollo se centra en el 24, el nudo sería el 14 y pasamos al desenlace con la tercera parte, muy poquitos párrafos ya al final. Y por último, otros 3 o 4 párrafos para una especie de epílogo, ahí como decirte, bueno, pues eso, pues a Sauron le pasa esto, a Elendil le pasa esto, y ya está, y así se acaba, ¿no? Y colorín colorado. Esa sería la obra. Y he dicho que había una cosa que eran los escolios. Sobre esto es lo último que vamos a hablar. Ahora vamos a pensar en esto de la caída,
¿Qué significa lo de la caída, ¿no? Bueno, y voy a ser muy breve, ¿vale? No va a ser una explicación extensa ni profunda, ni mucho menos. Pero eh, esta primera parte, estos primeros 28 párrafos, con esta introducción y con este nudo, el nudo consistiría precisamente en la duda que se produce en la gente ante la muerte. Los hombres pasan a ser conscientes de que van a morir y entonces ellos tienen, digamos, incertidumbre. Esta incertidumbre les produce una duda, esta les produce, digamos, un miedo y vienen a contarle desde otro continente que hay en este mundo, que quien conozca la obra de Tolkien le sonará Aman, Valinor. El caso es que vienen desde Valinor, que allí viven pues los dioses, podríamos decir. El principal manda unos mensajeros, unos enviados para explicar al rey, a los reyes, a los nobles y a quien quisiera escuchar por qué no hay que tener miedo y qué es lo que hay, porque que estén tranquilos. Entonces vienen a contarle los designios que están impuestos desde antes del tiempo y que eso hay que acatarlo y no hay más tutía y además pues hay que estar contentos y es lo que hay, ¿no? Sin embargo no quedan conformes. El rey no queda conforme, otros no quedan conformes, su hijo, que ya sería el rey, pues sería el rey el 13 o el 14, con él es con el que ya la gente sí, ya sería el 14, la gente ya se divide incluso, hay como dos bandos en esta civilización, en este mundo, en esta isla, continente, pues se dividen. Están los que reniegan de los dioses y de Dios, reniegan de ellos, no quieren saber nada de ellos, y están los que se mantienen fieles. Tanto el rey, a pesar de que el rey ha abandonado la fe, digamos, pero al rey nunca le pierden, o sea, por lo menos los nobles que no pierden la amistad o la fe en los dioses, que realmente es en Dios, no, ellos nunca son desleales al rey. Y luego en el pueblo llano también hay un grupo importante, pero minoritario, hablamos de un tercio de la población, dice el libro, que se mantiene fiel también a los dioses, a los Valar, ¿vale? Que se llaman. Bueno, se mantienen fieles, pues ya está. Además, los elfos, que sí pueden vivir donde viven los dioses, pues mantienen la amistad con estos fieles, pero el resto de la población, digamos que ya desconfían y pierden la amistad de los elfos. No quieren saber nada de todos los que viven en el reino bendecido, en el continente, digamos, agraciado, digamos, por la presencia de los dioses. Entonces, digamos que se pelean con los elfos y con los dioses, ¿no? Menos este grupo de fieles. Bien, pues hay además una intervención, porque está en estilo directo ya, la conversación en la que los mensajeros explican qué es lo que hay y por qué se tiene que acatar ese designio de Dios de la mortalidad del hombre. Hay que morir y es lo que hay, ¿no? Pero ni siquiera los mensajeros saben por qué, no tienen la explicación, porque es una cosa que solo Dios sabe, pero sí saben que los hombres pueden sentirse incluso agraciados, pueden sentirse agradecidos por tener ese don de la muerte y no digamos, no deberían envidiar la inmortalidad que sí tienen los elfos, porque están atrapados, digamos, en este mundo, ¿no? Lo cual es una idea muy interesante, pero que no vamos a entrar aquí porque solo era presentar esta obra. Bueno, ¿qué ocurre con la segunda parte? Bueno, la segunda parte, antes de entrar en los reyes de Númenor, que ya, digamos, terminan de retorcer la situación, pues se nos menciona a Sauron. Sauron sabemos que era el principal lugarteniente de Morgoth. Los lectores del Silmarillion lo saben porque antes de la Calabeth está el cuenta Silmarillion y ya se lo ha leído, entonces ya sabe quién es Sauron. Sauron, y quien haya leído El Señor de los Anillos, sabe quién es Sauron. Bueno, Sauron es el principal lugarteniente, el más poderoso servidor de Melkor, que es, digamos, el dios más poderoso y que es el que se revela contra Dios, contra el creador y el único, ¿no?
Entonces, este Sauron, que es el lugarteniente, el servidor más poderoso, está en la Tierra porque a Melkor lo han desterrado ya de la creación. Ya no puede estar aquí en forma física. Aunque su influencia negativa se mantiene. Es lo que aquí llaman las semillas, ¿no?, de Morgoth. Bien, pues Sauron está aquí y lo que quiere es que germinen esas semillas, ¿no? Bueno, Sauron pues está en Mordor, en la Tierra Media, fortifica, ataca a los hombres, él quiere ser el único dueño y señor de toda la Tierra Media, una vez que su propio señor no está físicamente, él quiere ser el que domine a los hombres y a todos los reinos, no quiere que haya nadie más poderoso que él. Pues bueno, el reino de Númenor, que digamos, agraciado por la cercanía del continente de los dioses, que además tiene una serie de dones que no tienen otro hombre, ¿no? Los hombres de ese continente isla, de Númenor, pues bueno, pues son más altos, no sufren enfermedad, viven muchos años. De hecho, el primer rey vivió 500 años, Elros, hermano de Elrond, que se os sonará de Señor de los Anillos. Bueno, pues estamos hablando de una serie de, de cualidades que son, digamos, gracias divinas que reciben estos habitantes de Númenor, que se va perdiendo conforme se empieza a rebelar contra los designios de Dios. Se van perdiendo estos dones. Y empieza entonces la enfermedad a afectar y todo esto. Claro, esto va también acrecentando el miedo a la muerte. Bueno, se trataría ahora de otra cosa. Se trataría ahora de eh, Sauron, que quiere influir, de seguir influyendo. Ya no le basta con que los hombres se rebelen por propia voluntad contra Dios, podríamos decir, y sus designios, sino que además quiere que físicamente los ataquen, es decir, que se sientan tan soberbios. Los hombres, los reyes del hombre, se sientan tan soberbios que sean capaces de llegar al continente prohibido, al que no pueden ir los hombres, porque solamente está permitido que vayan elfos y los propios dioses, que vayan y ataquen violentamente ese lugar. Si Sauron consigue que el hombre haga eso, la venganza para... Sauron cree que la venganza de los dioses será la destrucción de los hombres, de ese reino que en ese momento es ya el más poderoso que hay en la Tierra y que nunca ha habido. Parece ser que ni siquiera los elfos consiguieron tener ese poder. Bueno, pues Sauron consigue su designio. Se deja atrapar por el último rey númenoreano en una especie de falsa guerra, ¿no? Consigue tentarlo, viene a como hacerle la guerra a Sauron. Sauron se deja atrapar y va como rehén a Númenor. Y allí es donde, con su palabra, es capaz de convencerle de, de convencerle, de engañarle con la palabra. Le engaña acerca de el orden cósmico, es decir, a los reyes anteriores, acordaos, al 13, no digo los nombres propios porque sería un poco un lío, ¿no? Pero a Tanamir, estos mensajeros que venían para explicarle, no, mirad, es que esto es así, no se puede tener miedo a la muerte, esto hay que aceptarlo, a ellos no se le escuchó, digamos. Pero ahora a Sauron sí se le escucha, y Sauron viene y dice, lo que os cuenten es mentira, realmente el único señor que existe o el más poderoso es Melkor. Eru sería Dios, es una mentira, es un invento de esto, de los Valar, y tenéis que seguir a Melkor. Si seguís a Melkor, es el único que puede hacer inmortales. Además, os han engañado acerca de la tierra, hay otras tierras más allá, hay unos mares más allá. Continuamente se les incita, se les acrecienta la codicia a base de estas palabras y de estos engaños, de estas embaucaciones, podríamos decir, ¿no? Entonces, ya vamos viendo el final, ¿no? Hacia dónde va la cosa, es decir, y podemos trasplantar todo esto a nuestro mundo, es decir, aquí pasa como en Númenor, siempre se nos ha contado una historia, pero ahora cambia esa historia. Entonces, eh, ya está, estaba cambiando una cosilla.
Bueno, pues resulta em, que ese es el cambio, ese es el, digamos, la última vuelta de tuerca, ¿no? O sea, empezó germinando la semilla de Morgoth con la duda, no confiando en los dioses, y acaba ya, digamos, asaltando el propio, digamos, paraíso terrenal al que no está permitido que vayan los hombres, o por lo menos no todavía, o no se sabe, pero no pueden ir. Bueno, hay una prohibición. ¿Qué es esa? Los hombres son mortales, no pueden ir a tierras inmortales, porque sería peor para ellos. Esa es la prohibición. Los hombres, no, por soberbia y por egoísmo, necesitan ir, y entonces escuchan a Sauron, que dice lo que quieren escuchar. Y Sauron engaña. Y hoy en día estaba diciendo que ocurre algo así. Siempre nos han contado una historia de cómo es el mundo, de un orden cósmico, ¿no? Pero hay ideologías que van apareciendo que nos dicen que eso no es así, que es todo lo contrario, ¿no? Bueno, Tolkien, pues que era católico, un poco avisaba, con este tipo de relatos avisaba de todo esto, ¿no? Venía a decir, hay que confiar, hay que tener esperanza, no hay que tener miedo. La salida a este miedo es la esperanza, la alegría, no es, pues no sé, el vicio, la codicia, la discordia, la pelea. Bueno, pues algo así sería, ¿no? Claro, Sauron hay algo que no sabía, porque Sauron no dejaba de ser imperfecto y Sauron es la soberbia misma, ¿no? Hecha casi espíritu. Y resulta que Sauron pues considera que o no tiene en cuenta que los Valar pueden hacer lo que hicieron, destruir la propia isla, y entonces él se quedaba también sin esas tierras. Él pensaba que simplemente iba a destruir a los numenoreanos que habían ido a conquistar las tierras imperecederas. Sin embargo, destruyen la isla entera con todos sus habitantes, y eso Sauron no lo esperaba, porque él quería ser el rey y señor de todos los hombres, también de ellos. El caso es que, bueno, Sauron, al ser inmortal, porque es un espíritu, pues huye y en forma de sombra ya pierde la forma física que tenía y se va a Mordor de nuevo, ¿no? Y ya viene entonces por el final, que es simplemente, pues bueno, pues qué le pasa a Sauron, qué le pasa a los hombres que se salvan. Se salvan 9 barcos que son los fieles que hay en Númenor todavía a los dioses y a los elfos, digamos, pues sin ellos saber, tenían un plan, sin saber qué iba a pasar, pero hay un plan, casi como por ciencia infusa, pues uno de los hombres, el señor de hecho de los fieles, que es un noble de Númenor, que había perdido la confianza del rey por culpa de Sauron, pues resulta que bueno, pues se inventa un plan diciendo, mira, pues vosotros vais a hacer esto, yo voy ahí a buscarme a ver si nos perdonan los Valar y nos ayudan y echan a Sauron, pero vosotros quedaos aquí en los barcos, iros a este puerto y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues al final resulta que se salvan, ¿no? No sabían que iba a pasar eso, pero se salvan. Y llegan a la Tierra Media en una ola gigante que dura días y consiguen llegar sanos y salvos a la Tierra Media. Bueno, eso es lo que cuenta este libro. En la serie de Amazon no sabemos muy bien qué va a pasar, pero está claro que las relaciones comerciales, la guerra, vamos a acordarnos de Sauron. A Sauron lo apresan en la Tierra Media cuando llegan el último rey de Númenor para enfrentarse a él. Lo está tentando Sauron. Sauron está intentando conquistar las plazas fuertes que Númenor había ido fortificando a lo largo de la costa de la Tierra Media y otros lugares, ¿no? Entonces va y ataca. Claro, eso era una provocación. Llega el señor de Númenor con todo su esplendor, es el rey más poderoso, hasta Sauron le llega a temer, no tanto personalmente, pero sí, digamos que su ejército de los hombres iba a ser más poderoso que el suyo de los orcos y sabía que no tenía nada que hacer. Bueno, pues resulta que Sauron pues se deja apresar, como digo, en la Tierra Media. Bueno, pues aquí tendríamos que todo esto posiblemente salga en la serie. No sabemos si en esta temporada o en otra, pero saldrá, ¿no? Bueno, pues este sería la primera obra que se publicó sobre la Segunda Edad por por Tolkien, por su hijo, año 77. En el próximo vídeo, bueno, me faltaba por decir otra cosa. He dicho que había un escolio. Vamos a ver por qué digo yo escolio. Bueno, esta sería la letra del libro, ¿vale? Pero al pasar aquí,
que aquí acabaría, de repente nos encontramos unos parrafitos, son 3 parrafitos, o 2 párrafos, 3, vemos 3 párrafos, con una letra menor y con bueno, la tipografía es la misma, pero tiene un tamaño menor. ¿Qué le ocurre a esa parte? Digamos que es una mano diferente al resto del texto. ¿Qué quiero decir con que es una mano diferente? Bueno, el narrador que hay aquí es una ficción. Es decir, todos los narradores son ficción. Pero los narradores que aparecen en Tolkien son narradores, digamos, pues que sí tienen cierta existencia dentro de la ficción, porque un narrador en tercera persona omnisciente es un narrador que no está en ningún sitio, es una voz. Pero aquí estos narradores, que se acercan mucho a eso, sin embargo, realmente serían escribas, clérigos al estilo medieval, copistas, que están transmitiendo, ¿no?, tradiciones orales o escritas de cosas que han pasado en tiempos pretéritos, y que con esa ficción Tolkien va creando, digamos, todo un universo de literario ficticio, pero asemejándolo a lo que tenemos en nuestro propio mundo de la Edad Media, donde hay muchos manuscritos, hay muchas crónicas, anales y demás. De eso hablaremos en otros vídeos, porque seguiremos avanzando en la Segunda Edad y seguiremos viendo cómo Tolkien esto le da muchas vueltas. De hecho, sobre esto hablé en el vídeo sobre la bala cuenta, que puse por aquí arriba y que volveré a poner seguramente. Entonces, esa otra letra, de hecho, tiene un estilo un poco diferente. Toda la narración es coherente. Toda la narración que hemos dicho, pues toda una historia. Es un resumen realmente de una crónica de Númenor, pero que tiene una cierta estructura narrativa, con una introducción con nudo, desarrollo y un desenlace, incluso un epílogo. Y ahora viene el escolio, que es como si fuese la anotación de un erudito que se le ocurre poner a hacer unas notas curiosas, como si hubiese estado escrito después. Es decir, es el copista. Esa letra, esa segunda letra, esa segunda mano, sería la mano del copista que nos transmite este texto. Y esto es como si dijéramos, hay un texto A más antiguo, que sería la Calábez. Y luego ese manuscrito, sin autor conocido, llega a otro. Ese otro, último, digamos, es el que lo copia y al final pone unas notas propias, que incluso podría estar en un margen. Y entonces hace unas anotaciones diciendo, pues bueno, que se sabe, que parece ser, o que se creía que después de la destrucción de Númenor había unas islas por ahí que podía ser el pico del Menetalma, que es la montaña en el centro de la isla, y que sería un santuario a Dios, y que hombres quisieron encontrarlo, no lo encontraron, que fueron bueno, buscándolo, pues al final lo único que encontraron fue que el planeta era redondo y que no encontraban tampoco ninguna vía que le llevase a ese continente bendecido de los dioses. Y entonces esto es lo interesante. O sea, no tanto el resumen de la obra, como que no he querido hacer realmente. Quería comentar un poco la idea que hay detrás de la obra acerca de la caída del hombre, acerca de pasar de la duda a la caída, a la rebelión contra los dioses y el castigo por ello. Y como digo, esta última anotación sería como de un copista del primer texto, que al transmitírnoslo quiere añadir su propia información, algo que él sabía. Al margen de eso, él sabía eso, y te hace una anotación al margen que ya se sale del contenido del Acalábez, sino que es como una cosa que como que no viene a cuento, y por eso además está en otra letra diferente, que es lo típico de cuando se editan textos antiguos, donde hay interpolaciones de otros autores, pero no interpolaciones
disimuladas, sino que verdaderamente se nota que están en los márgenes o están abajo y son anotaciones que queremos publicar. Hay que separarlo, hay que diferenciarlo tipográficamente. Aquí está hecho. Y esto es parte de la obra ficticia de Tolkien. Cómo él va creando, como digo, una tradición, ¿vale? Que, porque no he querido entrar mucho más en esto, pero podríamos haber mencionado algunos detalles que nos hacen ver cómo el autor de la Calavez no es el mismo del Cuenta Silmarillion, el relato que hay anterior, sino que supuestamente son autores diferentes los que escriben esa obra. Pero ahí no he querido, como digo, entrar. Bueno, pues yo lo quiero dejar aquí porque no me quiero alargar mucho más. Creo que ya he pasado la media hora. Y no quería llegar tanto. No sé cuánto tiempo llevo. Llevo 35 minutos. Bien, pues más o menos. El siguiente libro va a ser interesante. Me estoy planteando cuál va a ser, pero sea el que sea, va a ser interesante, vamos, da igual cuál sea, porque os va a gustar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo con otra pequeña obra sobre la segunda edad, que va a ser el trasfondo literario de la serie de Amazon y que merece la pena que los conozcáis. Así que nada, nos vemos en la próxima.